ciclado visitaremos la montaña que humea, el imponente Popocatépetl. Quédate con nosotros, yo soy Laura García y estamos a punto de comenzar. Si se admira desde lejos resulta impresionante y de cerca, al pisar las cenizas que desprenden sus fumarolas y al respirar la frescura de su aire, el Popocatépetl es digno de respeto y admiración. Desde la época prehispánica se crearon leyendas sobre su origen y ya en ese entonces el hombre empezó a escalarla con el fin de buscar los misterios que guardaban sus paredes de hielo y piedra. Según la leyenda, la tragedia de amor de un guerrero le hereda el nombre a la montaña. Popocatépetl se revela el destino asignado a la princesa Iztaccíhuatl, quien deberá sacrificarse a los dioses. Pero en el intento de rapto y escapatoria, una flecha atraviesa el pecho de la mujer. El tono romántico de la historia sucede cuando Popocatépetl decide velar el cuerpo de la doncella hasta la eternidad. De esta manera, ambos jóvenes pasan a la inmortalidad. Existen varias versiones de esta singular trama, aunque la que acabamos de relatar se encuentra entre las más difundidas. Al Popocatépetl se le sigue adorando como una entidad divina y las investigaciones sobre su comportamiento acaparan la atención de México y el mundo. Ahora vamos a hablar con un especialista que lo conoce muy bien, Agustín Tagle, quien la ha escalado ya varias veces. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Buen día, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a escalar en la montaña que humea? Bueno, la primera vez que hice un ascenso fue cuando yo tenía 12 años, que me trajo mi padre, que también es alpinista, y de ahí, bueno, más de 10 ocasiones por distintas rutas hasta que el volcán fue cerrado por su misma actividad volcánica. El Popocatépetl es un volcán activo localizado en el centro de la República. Se localiza a unos 55 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Su forma es cónica y simétrica. Se une al Iztaccíhuatl por la parte norte mediante un paso montañoso conocido como Paso de Cortés. Es el segundo volcán más alto de México, con una altura máxima de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Lo antecede el Ciltlaltépetl, o Pico de Orizaba. El volcán está clasificado como un estratovolcán, es decir, que es una combinación de ceniza volcánica y lava, y eso le va dando su crecimiento. Y es uno de los volcanes más jóvenes de México, se estima una edad de entre 20 y 25 mil años, y hablando en tiempos geológicos es un volcán muy joven. Popocatépetl es una palabra náhuatl que significa montaña que humea. El volcán, fiel a su nombre, no ha dejado de lanzar fumarolas, mismas que en el principio de este siglo provocaron el asombro de México y el mundo. En 1994, en diciembre de 94, inicia la actividad volcánica, se cierra el acceso al público por el riesgo de una erupción. Salen materiales incandescentes y esto puede provocar la muerte de las personas. Por lo tanto, se cerró y se estableció un circuito de primero 12 kilómetros, hoy en día tenemos un circuito de 7 kilómetros de seguridad del centro del volcán a todos los alrededores, y en esos 7 kilómetros no se permite el paso de la gente, solamente se permite el paso de investigadores o algún personaje muy específico que venga a hacer investigación. Además de la expulsión de las fumarolas, la composición mineral del volcán despertó el interés y la ambición de quienes lo miraron como una fuente de riqueza material. Debido a la presencia de azufre en el Popocatépetl, la montaña ha sido dinamitada y se han realizado diversas extracciones. Desde que fue declarada como Parque Nacional, estas actividades han cesado y ahora es valorada por su importancia ecológica. El parque se creó en 1935 con la idea de conservar los recursos naturales y los recursos paisajísticos, así viene su decreto, de toda la región. Hay que tomar en cuenta que estamos en dos de las principales montañas de México, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y los aportes ambientales de estas montañas son fundamentales, tanto para la Ciudad de México como para el Valle de Puebla-Tlaxcala, así como el Valle de Cuautla. Un ejemplo del valor ecológico de los volcanes lo tenemos con la recarga de mantos acuíferos. Es una zona que básicamente podríamos decir es una esponja. Todo lo que llueve se va infiltrando, no escurre. Esta agua o los escurrimientos son muy pequeños porque toda esta agua se infiltra y va a la recarga de mantos acuíferos, y que es el agua de la zona oriente de la Ciudad de México, también la zona poniente de Puebla, Tlaxcala y todo el valle agrícola de Cuautla. El Popocatépetl es vital para las acciones que lleva a cabo el gobierno federal en materia de ecología y cultura ambiental.
Semarnat es la institución que encabeza todas las acciones de conservación. Dentro de Semarnat existen 3 áreas principales. Por una parte la CONAM, que somos los encargados de administrar el parque. Tenemos por otra parte CONAFOR, que colabora tanto con nosotros como con las comunidades que circundan al parque, con proyectos de protección y restauración ecológica y forestal. Y bueno, con agua, con la parte del agua, que también tiene que organizar lo que son las cuencas. Una labor emergente del Parque Nacional Iztapopo-Soquiapan es todo lo referente a la aplicación de medidas preventivas en caso de evento volcánico. Se crea un semáforo volcánico en donde se habla del nivel de riesgo. El semáforo se divide como todo semáforo en 3 colores, el verde en donde no hay riesgo, en amarillo que es una fase preventiva como ahorita, nosotros estamos en amarillo fase 2, que no permite el acercamiento a más de 7 kilómetros, y cuando se llega a fase roja quiere decir que hay que desalojar los pueblos de la zona de los alrededores. Los poblados más cercanos se encuentran a 12, 15 kilómetros de distancia, que es San Pedro Nexapa en el Estado de México y Santiago Xalicintle en Puebla. Ya ellos han sido desalojados en 2 ocasiones por el mismo riesgo de una erupción volcánica que no ha pasado. De manera adicional se tiene un mapa de riesgos en donde se tiene marcado cuáles son las zonas donde mayor riesgo de alguna actividad por el mismo volcán puede tener. Antes de que se instalara el Parque Nacional Iztapopo-Soquiapan, tuvo lugar un proceso de deforestación que impactó el ciclo natural de sus especies. El establecimiento de las áreas naturales protegidas tiene que ver precisamente con el resguardo del ciclo que deben cumplir el frondoso pino o el altivo oyamel. El Popo es un volcán activo. Dentro del Valle de México colinda con los estados de Morelos y Puebla y con la capital. La distribución boscosa en el Popocatépetl no es uniforme. De hecho, según la altitud, la flora cambia sustancialmente. Con la ayuda de la antropóloga Gabriela Becerra, subdirectora de Cultura para la Conservación del Parque, continuamos nuestro recorrido por el área protegida. La distribución de los bosques se da de acuerdo a la altura. Este parque, la altura más baja que tiene son los 3.000 metros y rápidamente empieza a ascender hasta los 5.400 metros. De acuerdo a los pisos altitudinales se dan diferentes especies de pinos, sobre todo son bosques de pino y encino. Las partes más bajas hay una combinación de pinos y oyameles, hasta subir al pino de las alturas, que es el pino Jártegui, que es un pino resistente a las alturas. Estos bosques son más espaciados, no están tan tupidos, el pino no es tan alto y es el pino que se da a mayor altura en toda la República Mexicana. Debemos apreciar que en la cumbre del Popocatépetl predominan áreas de escasa vegetación. Después de los pinos sigue la pradera alpina, que es un ecosistema muy poco representado en México. El parque tiene la característica y el valor de tener esa pradera alpina. Y después de la pradera alpina siguen los arenales. Esta zona no es que esté deforestada, sino es una zona que naturalmente ya la vegetación no se da a esa altura. En este escenario espléndido existe una diversidad de flora y fauna. Los árboles de pino y oyamel son la guarida de insectos, aves y otras especies. Aquí se puede observar al venado cola blanca, que es cauteloso de la presencia humana. Para propiciar que la región recupere y conserve su integridad, el Parque Nacional Iztapopo-Soquiapan se dedica a su restauración y reforestación a través de proyectos diversos que incluyen la educación ambiental. Nosotros estamos en un parque nacional. En un parque nacional es la categoría más exigente en cuanto a conservación. Aquí no se permiten actividades productivas, no se permite la ganadería, no se permite la floricultura, la fruticultura, no se permite la agricultura. Es nada más permitir que la naturaleza se reproduzca a sí misma, para que respeten el área natural protegida, impedir que suba el ganado, protegerlas del fuego, protegerlas de las plagas forestales, protegerlas de la intervención humana en cuanto a que mucha gente sigue metiendo su ganado. Entonces tenemos que discutir mucho con las comunidades aledañas para que conserven, protejan
y se entienda que la protección es un beneficio para las comunidades también. Quienes trabajan en este parque son especialistas que proceden de las principales universidades del país. Su labor interdisciplinaria es fundamental para el trabajo de conservación que se lleva a cabo. Se va armando una política de protección de áreas naturales en las cuales se deje que la naturaleza siga su propio curso, que no haya intervención humana y que tengamos ecosistemas prístinos o ecosistemas en muy buen estado de conservación. Ante la crisis ambiental que ocurre en el planeta, la proyección del trabajo realizado en el Parque Iztapopo es fundamental. Es una importancia vital. En la medida en que ha ido creciendo la población humana, hemos ido llenando todos los espacios que existen en el planeta. Estamos viviendo una crisis ambiental por todos conocida, en la cual la pérdida de biodiversidad es uno de los fenómenos más grandes que estamos viviendo. El Plan de Desarrollo del Parque Nacional Iztapopo-Soquiapan considera la proyección integral de la zona, otorgándole importancia a cada uno de sus elementos. Esta visión se integra al planteamiento mundial a favor de la conservación y restauración ambiental. Nosotros seguimos siendo un animal que respira oxígeno, que bebe agua, que necesita de la captura del carbono, que necesita de un buen clima. Todo eso nos lo da la naturaleza. Entonces, las áreas naturales protegidas es esa política ambiental que se ha visto a nivel mundial para evitar la degradación que sufre nuestro planeta. Hasta el momento, la labor de quienes están a cargo del Parque Nacional cuenta con el interés creciente de la juventud. Estamos haciendo nuestro proyecto de tesis, estoy estudiando la carrera de arquitectura y vamos a hacer un centro de cultura para la conservación. Soy estudiante de la Facultad de Arquitectura en CEU y estoy desarrollando mi tesis en este lugar. Creo que es muy interesante el proteger este lugar valioso que tan cerca de la Ciudad de México, pues mucha gente empieza a comer, ¿no? A comerse el bosque. Creo que es muy importante preservar los lugares. Realizo mi trabajo de tesis junto con otros compañeros en esta zona, en Paso de Cortés. Y bueno, el tema principal es la sustentabilidad y el medio ambiente. El cómo resolvemos este problema en esta zona. A mí me llamó la atención, en primera por el sitio, las vistas que se tiene, el Popo y el Ista. Es un lugar un poco alejado de la civilización. Y aparte hay un problema que existe en este lugar. Se tiene que hacer conciencia en las personas que habitan cerca de aquí para preservar el medio ambiente, cuidarlo y tener esa conciencia ambiental. Para una adecuada comprensión de la importancia que tiene el área natural protegida, existe un proyecto educativo central. Entre sus múltiples objetivos está el lograr el mayor respeto posible por la integridad de las especies que habitan la región volcánica. Solo de esta manera, los volcanes conservarán su esplendor. Los volcanes del Popo y el Ista atraen a visitantes de todo el país y del extranjero. La mayoría de la gente desconoce la serie de proyectos de ecología y cultura ambiental de los guardianes de la zona. El parque cuenta con un equipo profesional dedicado a los programas de desarrollo sustentable. La educadora ambiental Sandra Montaño forma parte de este personal, cuyo compromiso es a largo plazo. Aquí dentro del Parque Nacional trabajamos mucho la parte de sensibilización, ¿sí? Con los visitantes, para que conozcan cuál es la función de un parque nacional, ¿sí? Cuáles son los beneficios ecológicos que nos proporciona y bueno, en este caso el trabajo de la educación es continuo, ¿no? Es un trabajo que dura para toda la vida. La ambición de los responsables de este parque es la de involucrar tanto a niños como jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Una atención prioritaria se le da a la gente que habita en las comunidades aledañas. Nosotros trabajamos básicamente con todo tipo de público. En el caso de escuelas, dentro de lo que es toda la zona de influencia, pues las visitamos, les damos información acerca de lo que es el parque, hacemos visitas guiadas, eso es muy importante. Y dentro del Parque Nacional contamos con varios senderos educativos en donde pueden ser guiados, autoguiados. En el caso de unas servidoras, nosotros tenemos la función de ampliar la información, que conozca la gente un poquito más a detalle cuál es la función del Parque Nacional en nuestra vida diaria. Con sus leyendas y la invaluable biodiversidad que le caracteriza, el área de influencia del Parque Nacional depende sustancialmente del interés y apoyo que le brinden las comunidades aledañas.
A partir de que se decreta todo lo que es el Parque Nacional, bueno, toda la gente que vive aledaña a esta zona es con la que más se ha trabajado, ¿sí? A través de lo que son los proyectos productivos, a través de los programas de empleo temporal, en donde se les brindan alternativas, ¿sí? Ya que la gente depende de lo que son los recursos naturales, pues bueno, es también darles una alternativa para que ellos empleen, no sobreexploten el recurso, más bien las ayuden a conservarlo. Para propiciar el interés de la población, se han diseñado estrategias para la atención de una serie de necesidades específicas. Una de las principales problemáticas que se tienen dentro de lo que es la zona, pues es la ganadería extensiva. Y pues bueno, a través de lo que es el trabajo con la comunidad se ha empezado a bajar lo que es el ganado, ¿sí? Se han colocado trampas, se platica mucho con la comunidad para que ya no suelten el ganado, ya lo mantengan en corrales y bueno, de esta manera el ganado no ataca lo que son las reforestaciones, que es una de las principales acciones que se están emprendiendo para la protección del recurso. La proyección de este parque es multidisciplinaria e interinstitucional, así lo demandan sus principales labores de acción. Tenemos diferentes proyectos dentro de lo que es la reforestación. Tenemos un proyecto que es lo que es la fábrica de agua. Tenemos otro proyecto en donde se están haciendo reforestaciones, están haciendo también obras para lo que es la captación del suelo, ¿sí? Tenemos con las comunidades proyectos ecoturísticos, el proyecto de estufas o construcción de estufas Lorena, proyectos también de lo que son zanjas bordo, que es protección al recurso. Las áreas naturales protegidas son una fuente de investigación constante. El conocimiento y la innovación son fundamentales para que tenga continuidad el desarrollo sustentable del Parque Nacional Iztapopo-Soquiapan. En mi caso pretendo es aplicar las ecotecnias, lo que son cómo obtenemos la energía solar para transformarla en energía eléctrica, la obtención de agua por medio de captación pluvial, el solucionar ese tipo de energías y de problemas que se tienen en esta zona. Mediante la arquitectura podemos crear espacios y podemos crear infraestructura para la conservación del medio ambiente, para educar a las personas o pues que sirva para atender toda esta zona. Estoy desarrollando mi tesis en donde voy a tomar en cuenta el medio ambiente, la sustentabilidad, el equipamiento que puedo realizar en este lugar y todo para crear un equilibrio entre todos estos aspectos. Y bueno, ese es el fin, ¿no? De no dañar el ecosistema. Amigos, el trabajo de rescate y proyección ecológica que tiene lugar en el Parque Ixtapopo nos demuestra que nuestras acciones importan para el bienestar del mundo donde vivimos. Queremos conocer tus opiniones y sugerencias, por eso te invitamos a que nos escribas a la dirección que aparece en pantalla. Recuerda que este espacio está hecho a tu medida, a la medida de todos los que formamos este planeta. Hasta pronto. Existen varias versiones de esta singular trama, aunque la que acabamos de relatar se encuentra entre las más difundidas. Al Popocatépetl se le sigue adorando como una entidad divina y las investigaciones sobre su comportamiento acaparan la atención de México y del mundo. Ahora vamos a hablar con un especialista que lo conoce muy bien, Agustín Tagle, quien lo ha escalado ya varias veces. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Buen día, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a escalar en la montaña que humea? Bueno, la primera vez que hice un ascenso fue cuando yo tenía 12 años, que me trajo mi padre, que también es alpinista, y de ahí, bueno, más de 10 ocasiones por distintas rutas hasta que el volcán fue cerrado por su misma actividad volcánica. El Popocatépetl es un volcán. Volcanes más jóvenes de México, se estima una edad de entre 20 y 25 mil años, y hablando en tiempos geológicos es un volcán muy joven. Popocatépetl es una palabra náhuatl que significa montaña que humea.
El volcán, fiel a su nombre, no ha dejado de lanzar fumarolas, mismas que en el principio de este siglo provocaron el asombro de México y el mundo. En 1994, en diciembre de 94, inicia la actividad volcánica, se cierra el acceso al público por el riesgo de una erupción. Salen materiales incandescentes y esto puede provocar la muerte de las personas. Por lo tanto, Hoy en Reciclado visitaremos la montaña que humea, el imponente Popocatépetl. Quédate con nosotros, yo soy Laura García y estamos a punto de comenzar. Si se admira desde lejos, resulta impresionante, y de cerca, al pisar las cenizas que desprenden sus fumarolas y al respirar la frescura de su aire, el Popocatépetl es digno de respeto y admiración. Desde la época prehispánica se crearon leyendas sobre su origen, y ya en ese entonces el hombre empezó a escalarla con el fin de buscar los misterios que guardaban sus paredes de hielo y piedra. Según la leyenda, la tragedia de amor de un guerrero le hereda el nombre a la montaña. Popocatépetl se revela el destino asignado a la princesa Iztaccíhuatl, quien deberá sacrificarse a los dioses. Pero en el intento de rapto y escapatoria, una flecha atraviesa el pecho de la mujer. El tono romántico de la historia sucede cuando Popocatépetl decide velar el cuerpo de la doncella hasta la eternidad. De esta manera, ambos jóvenes pasan a la inmortalidad. Existe un activo localizado en el centro de la República. Se localiza a unos 55 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Su forma es cónica y simétrica. Se une al Iztaccíhuatl por la parte norte mediante un paso montañoso conocido como Paso de Cortés. Es el segundo volcán más alto de México, con una altura máxima de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Lo antecede el Ciltlaltépetl o Pico de Orizaba. el volcán está clasificado como un estratovolcán, es decir, que es una combinación de ceniza volcánica y lava, y eso le va dando su crecimiento. Y es uno de los volcanes